quien nos manejó ya hipertensión y en la tarde de hoy nos va a compartir ya la diabetes. Bienvenidos y esperamos sus preguntas al final de la charla. Profesor Robles, bienvenido y una vez más nuestros agradecimientos por su participación. Oh, muchas gracias, profesor y amigo. Y bueno, muchachos, la idea es que compartamos unos conceptos, les traigo unos conceptos que son recientes en diabetes. Este es un tema, como todos los anteriores, de mucho interés porque es del día a día. Y recuerden ustedes que la diabetes es ya no me acuerdo dónde queda. ¿Dónde es que se cambia? Una hora espaciadora. ¿Dónde pasó ahora? Solo una hora espaciadora. Les decía que esta es una de las grandes epidemias que hay actualmente en el mundo y se llama epidemia silenciosa porque mientras que todos le tenemos miedo al sexo inseguro, al VIH y muchas virosis que en este momento están molestando y que están aumentando la mortalidad, en realidad la diabetes pasa desapercibida sabiendo que está entre las primeras causas de morbimortalidad a nivel de todo el mundo. Y lo otro importante es que se ha considerado siempre como un mito de que la diabetes solamente de los países industrializados o de la gente rica. Pero miren ustedes en la diapositiva cómo esto cubre a todo el mundo, inclusive los países subdesarrollados son los que en este momento están más afectados. Con algo mucho más grave y es que tenemos la carga de enfermedad en personas más jóvenes, lo cual hace que impacten más no solamente en la rentabilidad y la capacidad económica de las sociedades y de los individuos y las familias de una enfermedad de estas crónicas, sino que también desde el punto de vista de morbimortalidad, mientras que un diabético en Estados Unidos o en Alemania o Francia puede durar hasta los 75, 80 años en promedio. En nuestro medio, en realidad su vida está más o menos alrededor de los 60, 65 años. Esto es algo muy importante que aunque se está viendo en todas las crónicas en diabetes, sí que es importante. Así que vamos a... Esto está... Pasaría aquí... Pagando las animaciones que tenía. No, esto no. Un momento, por favor. Ahí. Sí. ¿Lo ves aquí? Sí. Con la Se pasa mejor con las flechas públicas, ¿no? Mejor, correcto. Entonces les decía que la importancia de conocer en realidad en qué va el conocimiento y los desarrollos de la diabetes, porque la estamos viendo todos los días y no es exclusiva de los gente de niveles más altos, sino que está inclusive a todos los grupos poblacionales y indudablemente en contra de lo que se pensaba, entre más pobre, en menos nivel educativo, menos acceso a alimentos adecuados y aire libre y todas estas circunstancias que rodean la pobreza, indudablemente hacen que sea un factor de riesgo importante. Estos son datos de Colombia, son datos de la cuenta de alto costo de noviembre del 2014, precisamente era el Día Mundial de la Diabetes. El Ministerio
decía que en el 2008 en Colombia habían registrado en el Ministerio de Salud más o menos 330.000 diabéticos. Y mire que en el 2014 ya habían 807.000. De estos el 60% mujeres y el 40% hombres. Y el promedio de edad está por encima de los 40 años, con una prevalencia entre los 60 y 69 años. Son las edades en las cuales se hace manifiesta, hacemos los diagnósticos. Ahora vamos a mirar en el desarrollo de la charla la importancia que es la detección precoz. Y para esa época, o sea, a finales del 2014, habían registrados en el ministerio 16.000 niños, lo que implica que son diabéticos tipo 1. Ustedes recuerden que estos niños todos necesitan insulina. Y de estos un total de que están en el ministerio, en el régimen contributivo, ojo a esto, el 74% son informados del régimen contributivo y del régimen subsidiado el 26%. Esto me plantea a mí algunas inquietudes. ¿Será que en Colombia somos muy diferentes a todo el mundo, que a los pobres les da menos diabetes? ¿O será que no estamos en el régimen subsidiado diagnosticándolos, no estamos captándolos o no lo estamos informando? Ese es un reto grande que hay en el régimen subsidiado, entonces, de captar y aumentar la cobertura en esta población que están sueltos sin ninguna atención. Ahora, se considera que si la prevalencia en Colombia de diabetes 3.5, ¿cierto? Debía haber 1.500.000 diabéticos. Y ya dijimos que en el 14, a finales del año pasado, estaban registrados 800.000. Eso quiere decir que hay 700.000 diabéticos para esa época, pues, hace unos 10 meses. 700.000 diabéticos que no están en programas, o sea, que están sueltos con una evolución natural de la enfermedad sin ningún tipo de atención. Este es el reto grande y ya vimos que es en el régimen subsidiado donde tenemos la obligación de captar muchos de estos pacientes, que son más o menos 800.000 para esa época que tenemos la obligación de tenerlas, por lo menos en los programas nuestros. Y miren lo importante, que el 25% de esos diabéticos tienen enfermedad renal crónica. Y recuerden que la enfermedad renal crónica es la institución que no solamente produce una gran cantidad de sufrimiento humano en la persona que lo padece, en sus familias, sino el costo económico que está quebrando a todos los servicios de salud en el mundo. Entonces, si queremos evitar esta enfermedad renal crónica, tenemos que indudablemente controlar muy adecuadamente, no solamente hacer el diagnóstico, sino controlar adecuadamente los diabéticos en este caso. Desde el punto de vista de diagnóstico, miren ustedes en la diapositiva donde dice normal. La glicemia en ayunas debe ser, para que sea normal, debe estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. Si le hacemos una prueba de carga, recuerden que una prueba de carga se debe hacer siempre dándole a la persona 75 gramos de SPAC, no es mandándola a la esquina o al granero de la calle a la cafetería que se coma un desayuno cargado, como decíamos antes, y regrese a las 2 horas. No, la persona se queda en el laboratorio, le dan el DESPAC, y a las 2 horas debe estar menos de 140 miligramos por decilitro para que sea normal. Y últimamente se ha autorizado a que se pueda hacer el diagnóstico de diabetes con hemoglobina glicada o glicosilada, como llamábamos antes. Para esto, los niveles deben estar por debajo de 5.5. El problema es que para que un laboratorio esté autorizado para hacer esta hemoglobina, tiene que estandarizar sus pruebas por unas normas internacionales que deben hacerse con unos parámetros, con oficinas que están por fuera del país, actualmente en los Estados Unidos. Aquí en Medellín solamente hay 8 laboratorios que cumplen estos requisitos. Por lo tanto, no les recomendamos, a excepción de alguien que esté en Medellín y que esté en uno de los laboratorios más conocidos en la ciudad, se haga esta prueba para hacer el diagnóstico. Por eso la recomendamos, y la van a ver que la seguimos, es para el seguimiento de los pacientes. Entonces concluyo, es normal si en ayunas está por debajo de 100 y si le hacemos la prueba de carga de 2 horas, a las 2 horas está por debajo de 140. Vean ustedes en la diapositiva, en la mano derecha, el renglón de mano derecha, donde dice diabetes ya, o sea, el diagnóstico. ¿Cuándo la persona es diabética? Cuando le hacemos una glicemia en ayunas y da igual o mayor a 126.
Si hacemos una prueba y nos da por encima de estos niveles o igual a 126, debemos repetirle, o sea, siempre debemos hacer una prueba confirmatoria, porque puede haber muchos factores de que el paciente no siguió la dieta, el laboratorio no está bien estandarizado, el paciente se contaminó al hacerle la punción, bueno, por eso siempre debe haber una prueba confirmatoria. Si hay dudas, pues le queda la siguiente, que es hacer la prueba de carga de 2 horas. ¿Cuándo se es diabético? Si a las 2 horas es igual o mayor a 200. Esto es muy importante porque hay un grupo muy prevalente en la comunidad, son los pacientes con síndrome metabólico, que cuando ya le hacemos la prueba, si le hacemos una prueba de carga, el 50% de ellos ya son diabéticos. Son pacientes que tienen glicemia alterada en ayunas, no está por encima de 126, pero tienen, como les decía, el síndrome metabólico, los parámetros, pues, que si hay tiempo los comentamos, y eso la mitad son diabéticos ya, que generalmente no tienen síntomas en ese momento. Y si es un paciente que está en cualquier estadio de su vida, pero está sintomático, o sea, tiene mucha comedera, está tomando mucho líquido, tiene mucha sed, está yendo mucho al baño porque está eliminando mucho, ese paciente, si en cualquier momento que llegue a la institución de salud o tengamos oportunidad de estar con él y le hacemos un micrométodo, si da por encima o igual a 200, es diabético. También debemos hacer una prueba confirmatoria. Ojalá una glicemia en ayunas. Entonces fíjense que vamos ya. En ayunas, igual o mayor a 126. Si le hacemos prueba de carga a las 2 horas, por encima de 200. Y si está sintomático, ojo que hay muchos pacientes que están sintomáticos y se nos pasan desapercibidos, sobre todo si el paciente tiene poliuria, polidixia, polifagia, o sea, come mucho, está orinando mucho, tiene mucha sed y pierde peso, no hay duda que hay que hacerle un glucómetro y ese casi siempre está muy por encima de 200 miligramos, es el diagnóstico de diabetes. Y si le hacemos en un laboratorio que esté autorizado, hemoglobina glicada, y si está por encima de 6.5, igual o por encima de 6.5, es un diagnóstico también de diabetes. Insisto en que en este caso la hemoglobina glicada no nos sirve y no los autorizamos para que estén haciendo diagnóstico con ellos, a excepción de que estén aquí en Medellín o el paciente venga de un pueblo y se lo haga en unos laboratorios ya conocidos. En los dos extremos, entre los dos extremos y en el centro está lo que se llama alto riesgo de diabetes. Esto hoy en día se llama que son prediabéticos. Recuerden que en hipertensión hablamos de prehipertensión, acá ya se acepta el término de prediabetes. O sea, son personas que todavía no son diabéticos, pero que no tienen los niveles completamente normales. Generalmente están, ¿qué? Con la glicemia en ayunas entre 100 y 125. Y si le hacemos la prueba de carga, estará entre 140 y 199. Recuerden que si está por debajo de 140, o sea, 139 hacia abajo es normal, y si está de 200 para arriba, ya es diabético. O sea, este está entre 140 y 199. Y el mismo comentario de la hemoglobina glicada, si está entre 5.5 y 6.4. Este es una persona que es prediabética, o sea que tiene un riesgo aumentado a ser diabético a corto plazo. Se considera que si esa persona persiste en sus hábitos alimenticios inadecuados, o sea, no saludables, si no hace ejercicio, no controla su peso, toma licor, fuma y los otros factores de riesgo, indudablemente en 5 años tiene más o menos un 20% de ser diabético y una alta posibilidad de hacer problemas cardiovasculares. Entonces, lo importante que es tener en mente estos datos para hacerle, en los casos que vemos todos los días, una glicemia en el momento oportuno o en los pacientes que están dudosos, para hacerles pruebas confirmatorias. ¿A quienes le hacemos una prueba de tamizaje? Esto es muy importante dentro de la institución y dentro de lo que hacemos todos los días. Son personas que están asintomáticas en el sentido de que no tienen toda esa clásica que les dije, síntomas que decíamos anteriormente. Entonces, toda persona mayor de 45 años, sin otros factores de riesgo, debemos hacerle una glicemia. Eso está dentro del programa del adulto mayor del ministerio. Recuerde que está dentro de las otras pruebas de laboratorio, está autorizada.
aquellas personas que tienen una historia familiar de diabetes tipo 2, supremamente importante, porque recuerden que esto hay una marcación genética. Y si a esto le agregamos los estilos de vida no saludables, con mayor razón tenemos que hacerle el tamizaje. Toda persona que tiene sobrepeso, si tiene un índice de masa corporal por encima de 30, búsquenle diabetes. Y si está entre 25 y 29, más otros factores de riesgo, con mayor razón. Hoy en día la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, ya bajó de 25 a 23, porque dice que este grupo entre 24, entre 23 un poco por encima y 24.9, indudablemente es un grupo poblacional que tiene un riesgo aumentado de diabetes, o sea, lo bajó ya a 23. Toda persona, independiente de la edad, que no hace ejercicio, que tiene una vida sedentaria, debemos buscarle diabetes. Miembro del grupo étnico de riesgo, y esto lo aprendimos hace más o menos unas 3 semanas que tuvimos un apartado, nos decían grupos de muchachos que trabajan con grupos étnicos de la zona, que una de las recomendaciones o de las costumbres o de los mitos que tienen los indígenas es que cuando quedan embarazadas no comen bien, aguantan hambre. ¿Para qué? Como la mayoría de los partos o todos los partos los tienen en sus propias casas, para que no haya problemas distóxicos. Entonces el muchacho nace en realidad bajo peso. Y sabemos que el bajo peso al nacer hace que sea un riesgo de diabetes y también de riesgo cardiovascular. Entonces esto explicaría, esto sí es muy estudiado en los primas, los indios primas de los Estados Unidos, pero hemos propuesto hacer un estudio entre nuestro medio en grupos poblacionales indígenas, a ver en realidad la prevalencia, que es de esperar que esté aumentada, y es lo que lo estamos viendo ya desde el punto de vista clínico. O sea, en grupos de indígenas debemos buscarle diabetes también. Toda persona que tiene una dislipidemia, sobre todo los que tienen un HDL por debajo de 35 o los triglicéridos por encima de 250. ¿Por qué? Porque pueden estar precisamente en síndrome metabólico, y recuerden ustedes que este es un paso intermediario precisamente de riesgo para tener no solamente problemas cardiovasculares, sino también diabetes. Todas las personas que tienen, sobre todo las mujeres que tienen ovarios poliquísticos, que se llama hoy en día ovario androgénico, o que tengan acantosis nigricans o hígado graso. ¿Por qué? Porque eso está indicando que tienen una resistencia a la insulina. Entonces, mujeres que tienen generalmente, que sufren de amenorrea, que son gorditas, que tienen glicemias en ayunas generalmente por encima de lo normal, no llegan a 126, indudablemente buscarlo. Lo mismo pasa a los que tienen hígado graso. Y la marcación de acantosis nigricans, recuerden que esa es una coloración oscura que se hace en el cuello, alrededor del cuello, más en la parte de la nuca, o en las areolas mamarias, o precisamente en las zonas inguinales. Persona que tiene eso, ojo, que tiene resistencia a la insulina, entonces siempre es importante el tamizaje de diabetes. Todos los hipertensos, estén o no controlados y estén o no en tratamiento. Importantísimo, está en las guías del ministerio, chequear la glicemia por lo menos anual. Los que tienen antecedentes en las mujeres de diabetes gestacional, o que hayan tenido precisamente niños en el parto mayores de 4 kilos. Esto hace que la mujer tenga un riesgo mucho mayor de ser diabético a un plazo relativamente corto, un 30% a 5 años. Por eso estas mujeres se normalizan después del parto, pero deben estar en programas de vigilancia, porque tarde o temprano o hacen el problema cardiovascular, que también lo tienen, o precisamente la diabetes. Esto es algo muy importante y es algo muy nuevo. Todas las personas que reciben terapia antipsicótica o que tienen una enfermedad, lo que se llama dual, o sea, bipolar. Y se habla de antipsicóticas, pero en nuestro medio muchos de los tratamientos antipsicóticos los toman los antidepresivos, porque los antidepresivos se están utilizando como antipsicóticos. ¿Por qué? Porque aumentan el apetito, aumentan de peso y se ha encontrado que aumentan la aparición de diabetes. Entonces, fíjense que esto, sobre todo estamos hablando de pacientes que están tomándola por un tiempo muy largo. Todas esas personas, y en este caso realmente son más comunes las mujeres, que están en programas de
los reumatólogos con problemas reumatológicos, ya sea de artritis, ya sea de espondilopatías o cualquiera de lo que ellos manejan a base de esteroides, porque precisamente es un riesgo. Tengan muy en cuenta los asmáticos, que generalmente también están en ese grupo, que durante muchos años están en terapia de esteroides, ya sea inhalada o tomándola, entonces debemos estar muy pendientes de los niveles de glicemia. Y el otro grupo importante, reciente, son los que tienen apnea del sueño, porque tienen intolerancia a la glucosa, generalmente tienen hipertensión que se hace en la madrugada, tienen un riesgo mayor, no solamente de problemas cardiovasculares, sino también de aparición de diabetes. Y miren ustedes que es un grupo muy grande, muy importante, y toda aquella persona, lógicamente, que tenga 2 o más factores de riesgo, indudablemente debemos estar muy pendientes de ellos. Aquellas que tienen 2 o más factores de riesgo, el chequeo debe ser anual. Y dentro del programa del adulto mayor de 45 años está en el ministerio. Si el individuo no tiene factores de riesgo y si no si no se desvía sus estilos de vida saludables, con un control cada 3 años es suficiente. Pero esto no es lo más común. Es mejor estar pendiente cada año de ellos. Ahora, ¿qué hemos venido haciendo? Y con Savia venimos trabajando con grupos poblacionales ya, tanto de las personas que están trabajando en los niveles primarios, como atención primaria en salud, como grupos de comunidad. Este es un formulario con 8 preguntas que hemos venido entrenando a todos los niveles para que se haga en poblaciones no expuestas desde el punto de vista de que no son sintomáticas. Se puede hacer en las casas, se puede hacer en las escuelas, se puede hacer en los sitios de trabajo. Y es son 8 preguntas muy fáciles de contestar que se hace sobre un puntaje que ahí está al final. Si la persona está por encima de 11, está indicando que está en riesgo de diabetes y debe ser remitido a una institución de salud para que se estudie adecuadamente. Este se llama de Frindis, es noruego y ha sido validado para Colombia. Allá y en otros sitios del mundo es 14, en nuestro medio es 11. Y ya tiene precisamente la validación en nuestro medio. Repito, inclusive algunas EPS ya lo tienen desde el punto de vista virtual, muchas personas lo contestan y ya saben que se orientan de una vez a los servicios de salud con el fin de que se descarte o se confirme el riesgo de diabetes. En el paciente diabético que ya le hicimos el diagnóstico y que está bajo los programas nuestros, ¿cómo lo seguimos? Estos son parámetros que son supremamente importantes. Recuerden ustedes que el diabético se puede morir o porque tiene un problema de compensación con sus niveles de glicemia, o sea que haga una hiperglicemia, que una acidosis y haga un coma. Esto ya hoy en día es muy raro porque siempre da espera llegar a una institución de salud, o el riesgo muy alto que hay que tenerle pavor es a una hipoglicemia, o porque no come, o porque diagnosticó, porque tomó licor, tantos factores, o tomó un medicamento que hizo interacción con lo que está tomando y según la hipoglicemia es una causa de mortalidad. Entonces el control metabólico es supremamente importante, pero la mayoría de los diabéticos se mueren son de complicaciones cardiovasculares, que pueden ser o infartos, enfermedad coronaria, arritmias, fibrilación, o puede ser por derrames o isquemias o hemorragias cerebrales, o porque entran, y ya vimos que el 25% de esos colombianos diabéticos ya tienen insuficiencia renal, que es otra causa de muerte grande. Y recuerden también que hay un porcentaje significativo, que lamentablemente todavía padecemos en nuestro medio, es de amputaciones de extremidades en estas personas que no las debían tener. Y en realidad por la inercia de nosotros en clínica, en el trabajo, que se nos pasa desapercibida y los dejamos llegar a estos niveles. Entonces, ¿cómo controlamos esos factores metabólicos y hemodinámicos? Los metabólicos los controlamos con la hemoglobina glicada. Debe estar lo más cerca de 7. Vamos a ver que, como todo, hay cierta flexibilidad, pero el punto que ustedes deben grabarse es 7. Si está por encima de 7, posiblemente no está controlado. Si está muy bajo de 7, tiene riesgo de hipoglicemia. Así que, aunque 7 es un ideal, pues lógicamente puede haber flexibilidades. Enseguida vemos cómo serían esas flexibilidades. Los controles de glicemia en ayunas, ya sea por micrometro o por
prueba de sangre debe estar entre 80 y 130. Aquí hay un cambio. Antes estaba en 70 y 130. Esto es fíjense, de enero de este año. La ADA ha autorizado y se ha cogido en todo el mundo que sea 80. ¿Por qué? Porque se encontraba que muchas personas por debajo de 80 entraban en hipoglicemia. Hemos encontrado la experiencia que hemos tenido en estos últimos 2 años que vengo yo trabajando acá con Savia. Hemos encontrado que en los pueblos puede suceder que el individuo se puede tomar la medicación antes de salir del trabajo y va a desayunar. Ese es su trabajo, que puede estar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Y en ese tiempo puede hacer una hipoglicemia severa. Entonces tengan muy en cuenta eso para considerar. Por eso el término de los niveles debe estar entre 80 y 130 para decir que está bien controlado. Y la postprandial, que es supremamente importante, la postprandial hasta hace poco estaba en 180. Precisamente la ADA a partir de enero de este año dice que debe estar en 140, porque hay muchas personas que estaban por encima de 140 seguían haciendo daño de órgano blanco, entonces lo bajó a 140. Estos son parámetros que son muy importantes, que podemos tener en cuenta con micrométodos en el paciente de la consulta, o si ya el paciente tiene insulina, el paciente debemos enseñarle a manejar el glucómetro y precisamente estos niveles, porque él es la persona que más nos puede ayudar, si entiende él o el cuidador primario. Recuerden que las enfermedades crónicas, y eso lo hablamos en el primer tema, es un punto importantísimo, no solamente el enfermo, sino quien lo cuida, quien lo acompaña habitualmente en su casa. No es el que lo acompaña siempre, esto es algo que hemos aprendido también en el medio nuestro, que habitualmente el que acompaña al paciente a la consulta no es quien vive con él. Entonces le damos alguna instrucción, pero es muy importante que esa instrucción le llegue al que convive con él. Entonces, estos son datos que los primeros que nos pueden ayudar y principalmente que nos pueden dar la pauta de cómo seguir en el manejo es las instrucciones que le demos a los pacientes, el entendimiento de por qué estos niveles son importantes. Esto, como decía, son controles metabólicos, porque decía que la primera causa de morbimortalidad y más de mortalidad son los problemas cardiovasculares, los marcovasculares, que se ven precisamente con fenómenos hemodinámicos. Entonces la presión arterial, con las nuevas guías, lo veíamos la vez pasada, debe estar por debajo de 140/90. Ya cambió, eso es lo que veníamos diciendo anteriormente, que si iba a 120/70 o 135/80. No, grábese por debajo de 140/90. Y los lípidos es el otro gran cambio, que también hicimos algunos comentarios en la vez pasada. Este es un tema que vale la pena que manejemos. De nuevo, el LDL debe estar por debajo de 190. Pero todo diabético entre los 40 y 75 años, si está por encima de 190, indudablemente debe tomar una estatina. Y si está por debajo de 190, debe también tomar una estatina. Si está por debajo de 40 años o por encima de 75, no hay estudios que demuestren que las estatinas sí le sirven. Entonces ya es algo que nos ponemos de acuerdo con el paciente si le damos a que tome la estatina o no. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los triglicéridos, eso sí sigue tal como estaba anteriormente, por debajo de 150, y el HDL, ojalá en los hombres mayores de 40 y las mujeres por encima de 50. Recuerden que el HDL es el factor protector. Aquí hay cambios según las nuevas guías del ATP4, en las cuales se le sigue dando muchísima importancia y apuntamos es a controlar el LDL. Los triglicéridos ya debemos hacer una terapia farmacológica cuando está por encima de 500 y hemos confirmado que hemos corregido las causas secundarias que pueden hacer que estén a esos niveles antes de darles medicamentos. ¿Cuáles son los exámenes que todo diabético debe tener para un control adecuado? Estos están precisamente autorizados, son los que están precisamente en los contratos que hacen, la contratación que hacen las diferentes instituciones de salud. Deben estar incluidos todos estos laboratorios. ¿Cuáles son? Lógicamente las glicemias en ayunas. Las hemoglobinas glicadas, que es importante que estén precisamente autorizados y que estén autorizados al primer nivel. Esto se está corrigiendo, que antes recuerden ustedes que era de segundo nivel, entonces no estaban precisamente los programas que lo hacíamos habitualmente. Tenía que ir a medicina interna
para que un individuo le hiciera una hemoglobina glicada. Y hoy en día ustedes lo pueden hacer. El perfil lipídico, muchachos, esto es muy importante. La cuenta de alto costo nos informó hace un mes que solamente el 30% de los diabéticos se les pide perfil lipídico. Miren, y espero que en otra charla podamos ver la responsabilidad que tenemos en perfil lipídico y la responsabilidad ética y moral que tenemos que tener para hacer un tratamiento adecuado en esta persona por el riesgo que eso implica, quienes lo tienen alterado. Y en el caso de los diabéticos es casi todos. El citoquímico de orina, importantísimo, muchachos, no solamente ver si tiene o no infección, que es lo que hacemos habitualmente, sino que el citoquímico nos da muchísima información. Y aquí es el que ven ustedes adelante, si tiene o no proteinuria. Y si no tiene proteinuria, pedirle microalbuminuria, porque la microalbuminuria es un parámetro, es el examen que nos dice precozmente dónde hay un daño endotelial. Y el endotelio del glomérulo es igual o más importante que el de las coronarias, que cariñosamente lo miramos en las coronarias. Por eso es muy importante entonces el nivel adecuado de medir o no si él tiene o no microalbuminuria, o si tiene proteinuria, medir el total de esa proteinuria que tiene el paciente. La creatinina, muchachos, el 50% de esos diabéticos no tenían creatininas actualizadas y ya vimos que el 25% tienen insuficiencia renal. Por eso estamos detectando urgencias dialíticas ya en cuidados intensivos cuando el paciente ya está muy enfermo. Y es que se nos pasan precisamente en los programas de control que tenemos que hacer. Todo diabético se le va a hacer un electro. La mayoría de los electros son normales, pero no sirve mucho para el seguimiento de estos pacientes, porque recuerden ustedes que la diabetes se diagnostica, ya lo vimos a los 40 o más años, pero el paciente ya 10 o 15 años antes ya la padecía, precisamente por la resistencia a la insulina que venían padeciendo. El electro sigue siendo importante. Si el paciente está controlado, el seguimiento, ¿cómo se hace? Si el paciente está compensado, o sea, el paciente se controló, está sobre metas, ya vimos hemoglobina glicosilada y los demás factores, entonces le hacemos un control cada 3, 4 o 6 veces, ¿de acuerdo a qué? A la clasificación del riesgo global. Este es otro tema que es supremamente importante conocerla, porque si no conocemos y si no hacemos una clasificación del riesgo global, entonces todo lo que hacemos habitualmente lo hacemos mal hecho. Entonces aquí es muy importante. Si es un paciente que es de riesgo alto, indudablemente tendremos que estar mirando 3 o 4 veces en el año. Si es de riesgo que no está alto, posiblemente con 2 o 3 veces en el año es suficiente. Entonces fíjense que esto es muy importante. Si ya el paciente tiene un daño renal o el paciente es un coronario, posiblemente lo tengamos que ver cada 2 meses. Si está en un estadio con enfermedad renal crónica, un estadio 4, por ejemplo, o 5, ese paciente ya hay que verlo cada mes. Entonces fíjense que estos son datos muy importantes. Pero partiendo de que es un adulto joven que está controlado, fíjense que pueden ser 3, 4 o 2 veces al año que lo podemos controlar. Si no está compensado, aquí sí es muy importante mirar. Entonces, daremos una medicación y el control debe ser o semanal o cada mes. ¿De qué dependerá eso? Del riesgo que tiene el paciente. Fíjense lo importante que es la clasificación del riesgo global. Y aquí es donde sería muy importante en el no compensado contar con el cuidador primario. Porque en crónica se ha encontrado que el enfermo generalmente está muy pendiente, es al final de qué le va a decir uno como médico, si se va a morir, si no se va a morir, si hay que cortarle la pierna, si hay que remitirlo a Medellín, que está por fuera de Medellín, o mandarlo a un especialista con las dificultades que hay de especialistas. La gente está pendiente, es exactamente eso, qué le va a quitar uno, cuántos medicamentos le va a poner. En cambio, el cuidador primario sí está más pendiente y racionaliza, internaliza precisamente los conceptos que nosotros los damos. Por eso lo decíamos también en la primera charla. En enfermedades crónicas entra el enfermo y es muy importante que entre más entren parientes mejor, porque lo que se busca es que haya varias personas que lo puedan cuidar y que nos ayuden precisamente en el manejo de él. Desde el punto de vista de la fisiopatología, aquí hay grandes avances con la diabetes. Anteriormente decíamos que el problema era el páncreas y que el problema era de la insulina, que el páncreas no producía insulina y no disponíamos sino de
la insulina como medicamento y sulfonilurias. Pero hoy en día, fíjense que hay 8 blancos precisamente en la fisiopatología. Esto hace que hoy en día tengamos muchas alternativas de manejo en los diabéticos. Sabemos que el riñón juega un papel importantísimo. Lo conocíamos antes, que hablábamos del Intel renal. Eso se abandonó por mucho tiempo y hoy en día se sabe que si logramos que el diabético a través de la orina bote mucha de esa glicemia que le sobra, pues puede mejorarse. Y hay medicamentos muy actualizados en ese sentido. Otro, se ha encontrado que el intestino produce sustancias que anteriormente no sabíamos, que actúan a nivel del glucagón y que precisamente son vasopéptidos que tienen un efecto supremamente positivo. Y ahí hay 2 grupos, que son los GLP-1 y los DPP-4, que ya están en el comercio. No están, pues ahora miramos cuáles están en el POS y cuáles no, pero que es bueno que ustedes sepan que están como una forma terapéutica. El hígado, un factor importantísimo en la producción de diabetes, como almacenador de glucógeno y de resistencia a la insulina. Entonces ya antes no sabíamos por la metformina por qué era buena, ya hoy en día sabemos que uno de sus mecanismos de acción es actuando a través de eso y del músculo estriado, que también tiene que ver con la resistencia a la insulina. El tejido adiposo, que antes pensábamos que era un tejido simplemente de colchón, hoy en día se sabe que es un órgano endocrino y es importantísimo en el caso de la diabetes porque produce hormonas, la leptina, por ejemplo, y muchas otras hormonas. Entonces, hay hoy en día medicamentos que actúan a través de este tejido adiposo y que pueden ayudar. Y lo último es que se sabe que hay sustancias dopaminérgicas a nivel del cerebro que pueden ayudar en casos de diabetes que son muy difíciles de controlar, con medicamentos que conocíamos anteriormente para otras cosas que podemos utilizar precisamente eso. Esto ha llevado precisamente estos 8 enfoques diferentes en la fisiopatología que se conocen de la diabetes a muchos medicamentos. Hay 12 clases de medicamentos nuevos en el mundo. Estos están aprobados en los Estados Unidos y el último que ustedes ven ya lo acaba de aprobar el INVIMA para entrar en Colombia. Eso quiere decir que en Colombia disponemos de todas las 12 clases que precisamente se dispone en el armamentario terapéutico. Ahora, en el POS, ¿qué tenemos? En el POS tenemos insulinas, y esto es muy importante, no solamente las humanas que conocíamos en el pH y cristalinas, sino los análogos de las insulinas. Que entre otras cosas es importante saber que no han demostrado las nuevas insulinas, o sea, los análogos, que sean mejores que las insulinas de antes. Ojo que esto es muy importante porque vivimos en una economía de mercado, ¿cierto?, en los cuales se nos vende desde el punto de vista comercial que lo nuevo es mejor que lo viejo. Y en este caso y en medicina sí que cada día se está demostrando mucho de esto que no es cierto. Lógicamente las nuevas insulinas tienen algo muy importante que son la comodidad de la aplicación porque vienen en forma de estilógrafos. Muy fácil de aplicar, de medir y de cargar y con agujas que son casi que microscópicas. Entonces indudablemente facilita mucho la calidad de vida del diabético en ese sentido. Y otra cosa importante es que sobre todo las de acción prolongada se ha visto que disminuyen la producción de hipoglicemias. Aquí uno diría que sería fuera de la comodidad el beneficio con relación a las insulinas de antes. Pero ustedes pueden manejar con las insulinas que disponen con toda tranquilidad y simplemente es un modismo y no los análogos de insulina. ¿Cuándo se justificaría utilizar análogos de insulinas? En el paciente que por cualquier circunstancia ha hecho hipoglicemia. Ese sí, indudablemente uno entraría de entrada con análogos de insulina, mientras tanto con las insulinas que siempre hemos utilizado, pues pueden ser buenas. ¿Y qué más tenemos en el POS? Tenemos las sulfonilurias, donde no existe sino la glibenclamida. Recuerden ustedes que vienen tabletas de 5 miligramos y siempre las sulfonilurias se deben tomar antes de los alimentos. Sí, como no hay sino en el POS, glibenclamida viene en 5 miligramos, no se debe pasar de 3 tabletas en el día y no darlas todas en una sola toma, sino mejor repartirlas antes de los alimentos. El riesgo de hipoglicemia con ellas es muy alto, es lo que les decía, que hemos aprendido cuando vamos a los pueblos o a los barrios subnormales, en los cuales si el diabético realmente es un obrero o una señora que se la toma antes de salir de la casa para ir al trabajo y va a desayunar al trabajo, tiene un riesgo alto de hacer una hipoglicemia. O sea, se debe tomar es cuando se sienta la persona a comer, es mejor en nuestro medio y la toma enseguida. La idea es que no pase más de media hora entre la toma del medicamento y el consumo de alimentos.
Y la otra que tenemos en el post es la metformina, que no tenemos sino esas tres. La metformina, ahora vemos cómo se deben tomar. Todas las demás ya están en el comercio, la ven ustedes utilizando, que la utilizamos los internistas y los endocrinos por CTC. Cuando ya es un paciente que necesita ir a los niveles de nosotros. Hay algunas directrices previas que vienen a través de todas las guías. Siempre se habla, esto es un flujograma que viene de los endocrinólogos, más que todo en Estados Unidos, y que se aplica prácticamente en muchos sitios del mundo. Ellos clasifican de acuerdo a los niveles de hemoglobina glicada del paciente. Si tiene menos de 7.5, manejen con... Siempre, todo diabético debe recomendarse, y esto es indispensable y no negociable. Recuerden que lo hablábamos también en hipertensión, con los estilos de vida saludables. Esto es indispensable. Y yo insisto que nosotros en el área de la salud tenemos que dar ejemplo de eso. Entonces, en el diabético, la educación es clave y la colaboración del paciente es definitivo. No hay ningún medicamento, por costoso, por nuevo que sea, que reemplace la parte educativa en el sentido y la adherencia a los estilos de vida saludables. Así que tengan que tenerlo en cuenta. Siempre estilos de vida saludables, y entonces en el que tiene menos de 7.5 de hemoglobina glicada, pueden darle ustedes un medicamento. Siempre se va a dar qué tipo de medicamento. Deben comenzar en primera línea con metformina. Pero ya hay estudios que dicen que cualquiera que se le dé, no hay ningún problema, pero nosotros no tenemos en el post sino metformina, entonces, y esta es la que más experiencia, y cada día hay más estudios que demuestran que debe ser la de primera línea, metformina. Si está por encima de 7.5 y debajo de 9, ya entonces debemos dar dos medicamentos, una terapia combinada. Entonces, siempre estilos de vida saludables y metformina con cualquiera de los otros medicamentos. En el post, ¿cuál tenemos? Glibenclamida. Entonces sería metformina más glibenclamida. Cuando damos metformina, ¿qué dosis debemos dar? Las tabletas pueden, generalmente en el post están de 850 o de 1000, generalmente de 850. Debemos comenzar con una dosis baja. Traten de dar media tableta. Generalmente van subiendo la dosis a las 3 o 4 semanas de acuerdo al nivel educativo y nivel de percepción y de colaboración que vean el paciente, ir aumentando la dosis hasta completar 1 o 2 tabletas en el día. No se debe pasar de 2 tabletas en el día. ¿Por qué? Porque si aumentan más de 2 tabletas en el día, aumentan los efectos adversos del medicamento y no tienen beneficios desde el punto de vista de impactos en la parte terapéutica, del control de la diabetes. Entonces la metformina, en contra de la glibenclamida, se debe dar encima o dentro de los alimentos. ¿Por qué? Porque habitualmente a muchos pacientes le cae pesado el estómago. Le puede dar flatulencia, le puede dar gases, le puede dar un poquito de malestar. Entonces por eso se evita, comenzando con dosis pequeña, irla aumentando, y siempre encima o antes de que encima de la comida, o sea, apenas termine, o dentro de la comida. Si ya está el paciente, y vean ustedes que también hay estudios que demuestran que se puede utilizar cualquiera de los medicamentos. Si no se controla los 3 meses, vamos a ver los flujogramas, hay que dar un tercer medicamento. Pero lamentablemente en el post no tendrían sino la insulina. Estos son los casos que ustedes remiten generalmente a medicina interna, y lo que nosotros entendimos, ya utilizamos medicamentos que no están en el post y lo manejamos por CTC. O si el paciente ya vemos que la hemoglobina glicada está por encima de 9, que es el extremo derecho de la diapositiva, ahí hay 2 posibilidades. Si el paciente dio la hemoglobina glicada por encima de 9 y no tiene síntomas, el paciente está tolerando bien, le da la opción de insistir en el control de los estilos de vida y dar 2 o 3 medicamentos únicamente, o sea, arrancar con 2 o 3 medicamentos, de acuerdo con esté. Pero si el paciente está por encima de 9 y está sintomático, es el que les decía, está con mucha sed, está tomando mucho líquido, está perdiendo peso, y si está perdiendo peso, no hay duda que ese paciente necesita insulina. Entonces hay que ya controlarlo con insulina, porque lo contrario va a ser una complicación y no hay posibilidades de que hasta con 3 medicamentos se controle.
si el paciente con 3 medicamentos tope no se controla, no llega a metas, indudablemente hay que pasar a insulina. Pero queda una opción intermedia, que no lo vamos a ver al final, que es un medicamento nuevo que está previo a la insulina, que son los GLP-1, que son medicamentos nuevos que tienen la ventaja de que controlan el peso porque disminuyen el apetito y sirven muy bien para controlar los niveles de glicemia. Entonces, pero tienen el inconveniente que son costosos y se aplican por vía subcutánea. Las personas lo entienden de que es una forma parecida a la insulina. En realidad no es insulina, pero en realidad podemos decir que estaría dentro de esa fase. Esto como parte grande de introducción. Pero bueno, es muy importante que tengan en cuenta ustedes de que los europeos han llamado mucho la atención de nuevo en la clínica. Les hablaba también cuando hablamos de hipertensión en esto. Dice, hombre, es que los médicos, las enfermeras, nutricionistas, psicólogos, todo el equipo de salud, es que la función principal de nosotros es el paciente, no es la formulación, no es hacer precisamente de que se pueda cobrar, sino que lo importante es el paciente. Es una cosa que es paradójica y en realidad en diabetes se ha visto que si el paciente no nos colabora y si no le llegamos a él, en realidad todo lo que hagamos es muy difícil. Ahora, este es un axioma para cualquier tipo de medicación, pero en diabetes sí que es muy importante. Por eso se dice de un enfoque centrado en el paciente. Esta es una llamada de atención de los europeos y que se ha acogido en todo el mundo. Los europeos también hicieron este análisis y encontraron, es que no es lo mismo un diabético, digamos, en un pueblo que sea, digamos, el abogado del pueblo, el juez, o el cura, o el maestro, que puede tener un nivel educativo y que es una persona joven y que puede entender que la dieta es muy importante, que controlarle el peso, que no tomar licor, no fumar, lo puede ayudar y que va a seguir las instrucciones que nosotros demos al individuo que es un analfabeta, que ya hemos visto y les contaba la vez pasada los casos que estamos encontrando de analfabetismo, enfermedades crónicas, es bastante alto en contra de lo que hemos pensado. Y recuerden que el analfabeta no solamente es el que no sabe leer y escribir, sino que hay mucho analfabeta funcional, que aunque sabe leer y escribir no entiende lo que se le dice o lo que lee. Entonces, a esa persona que puede que tenga ya mucho más años, que ya tiene una cantidad de mitos, que lo llamamos nosotros, que es muy llevado a su parecer, entonces no cree muchas cosas, entonces no va a ser muy difícil dejar el azúcar, dejar de fumar, si toma el aguartico por la tarde dejarlo o caminar, entonces son diferentes, todos los niveles de controles en base a estos criterios cambian. ¿Por qué? Porque si somos muy exigentes en el paciente que lo podemos ver que se controla, entonces posiblemente podemos llegar en esa persona joven, lo decíamos, el juez, el cura o el maestro, podemos llevarlo a niveles de 6.5, fíjense, por debajo de 7. Pero si es una persona de 75, 80 años que aparece con la diabetes, entonces de pronto niveles tan bajitos de hemoglobina glicada, hay el riesgo de hipoglicemia fuerte con ellos, o que nos hagan un ayuno, o que haga una inyección de medicamento, o que duplique la dosis de medicamento y llegue una hipoglicemia, entonces a ellos los podemos manejar con hemoglobina glicada hasta 8. Por eso les decía, el parámetro ideal es 7, pero puede haber estos dos puntos de 6.5 o 8, de acuerdo a la edad y de acuerdo a la coloración del paciente. Lógicamente recuerden que la medicina es un arte, es el arte que tengamos de clasificar a ese paciente en el riesgo. Se insiste en esta patología, en los diabéticos, que es indispensable la educación. Y esa educación tiene que recibirla de nosotros que trabajamos en el equipo de salud. Esto es muy importante. Y donde nosotros debemos ser el ejemplo. Entonces, donde precisamente las intervenciones alimenticias son supremamente importantes. Es igual el azúcar y la panela, aunque diga panela dietética o azúcar dietética, no se pueden comer. Donde todos los alimentos que lleven precisamente de esto es muy importante. Donde haya caña, recuerden ustedes que hay el intermediario entre la caña y el azúcar, entonces es muy importante que no se consuma tampoco. La importancia del ejercicio, de la actividad física para quemar calorías, fundamental. Es muy difícil que aunque la persona haga una dieta estricta, si no hace ejercicio, que baje de peso. Y recuerden ustedes que la disminución de peso
no es llegar a un peso ideal. Ese es el ideal, sigue siendo un ideal, pero la idea del punto de vista terapéutica es que la persona pierda entre un 5 y un 10% o 7% de su peso, que puede ser 4 o 3 kilos. El hecho de que se logre hacer eso ya es un dato supremamente positivo. No solamente ayuda a bajar las cifras de presión arterial, que se lo mostraba la vez pasada, sino que precisamente baja los niveles de glicemia, porque baja calorías. Entonces, esto entusiasma al paciente y indudablemente lo lleva a que se haga una adhesión mayor, una adherencia mayor a las recomendaciones que nosotros les damos. Y recuerden ustedes que para que el ejercicio en realidad impacte desde el punto de vista cardiovascular y en este caso metabólico, debe sumar 150 minutos en la semana. O sea que ojalá haga 30 minutos diarios, mínimo 5 días a la semana. O si ya es un ejercicio, una persona más joven, un ejercicio mucho más fuerte, con 75 minutos diarios que haga, 75 miligramos que haga en la semana, puede ser suficiente. Pero lo importante es que no sea precisamente en un solo día, en 2 días, sino que tiene que ser alterno durante una semana. Puede que uno se encuentre, ya dijimos, en la medicación en los diabéticos para todo el mundo son los cambios de estilo de vida y la primera línea como medicación está la metformina. Pero es posible que nos encontremos pacientes que entiendan el problema, que estén dispuestos a colaborarnos y tanto en la parte de alimentación, de peso, como de ejercicio y de control precisamente a los otros factores de riesgo, cigarrillo, alcohol, el estrés mismo. Puede que le demos a esos pacientes una opción entre 3 y 6 veces, y ahí viene muy importante la clasificación del riesgo cardiovascular, que debe ser un riesgo latente, un riesgo lo más bajo que se pueda, precisamente antes de comenzar a tomar medicamentos. O sea que, como todo en medicina, la gran mayoría arranca con metformina, pero hay subgrupos muy pequeños que pueden que con los cambios de estilo de vida sea suficiente, aunque la metformina se ha encontrado que es un antioxidante muy potente, y la ventaja del antioxidante es que no hacen estrés oxidativo y hace que las enfermedades no progresen. Entonces, por eso las frutas y los vegetales son supremamente importantes en la alimentación, porque son uno de los antioxidantes más poderosos que tenemos. Vamos a mostrarle un flujograma precisamente de lo que tenemos. Les decía, esto repitiendo, tratando de ser un poquito más didáctico. El paciente diabético, entonces, cuando lo atendemos, siempre insistimos en los cambios del estilo de vida. Alimentación saludable, control del peso, aumento de la actividad física, no fumar, no beber. No utilizando esos términos, no porque el hecho de negación se ha visto que en educación en salud es negativo, sino estimulándolo a que no, de esos hábitos no los utilice, no utilizando de prohibición, sino precisamente, yo diría que camuflado precisamente el término prohibición. Y los comentarios anteriores que decía la metformina, se ha encontrado que es bien tolerada si comienza con dosis bajas, los efectos secundarios, que son más que todo gastrointestinales. Si el paciente por cualquier circunstancia, ustedes vieron que era de riesgo alto, y le comenzaron de una vez con 1 o 2 tabletas, y el paciente no las tolera, no se las suspendan. Bajen la dosis al 50% y verán que denle tiempo, cada mes le van aumentando media tableta y verán que el paciente tarde o temprano le recibe las dosis totales. Está en el post, lo decíamos anteriormente, siempre se debe tomar encima de los alimentos. Esto podemos contemporizar durante unos 3 meses. Si el paciente a los 2 o 3 meses lo controlamos y los niveles no están sobre metas, los que ya vimos anteriormente, hay que agregarle un segundo medicamento. Y ya decíamos que en el post están las sulfonilurias, que es la glibenclamida. Les decía, de 5 miligramos. Antes de los alimentos, insisto, antes de los alimentos, tengan cuidado con la persona que sale a trabajar, que se la toma de temprano, porque hemos visto casos de hipoglicemia. Ténganle miedo a la hiperglicemia, porque da miedo, pero el hiperglicémico, por lejos que esté, siempre llega con vida a las instituciones de salud donde se le presta alguna ayuda. Pero el paciente que tiene una hipoglicemia, tengámosle pavor, porque no tiene sino fracciones de minutos, o sea, segundos, para sobrevivir
o si sobrevive, queda con daños que son irreversibles, o sea, cerebrales o cardíacos. Por eso hay que ser muy cuidadoso con eso. Y se puede utilizar entonces la metformina con las sulfonilurias o cualquiera de los otros medicamentos. Lamentablemente no están todavía autorizados en el POS. Las nuevas guías del ministerio, espero que las conozcan, acaban de salir, dan libertad, son hechas por las universidades. Las universidades parece que liberan en los estratos, los países de altos niveles, no se ubicaron en Colombia, entonces dijeron cualquier medicamento se puede utilizar. Lógicamente el sistema de salud está bien quebrado, con esto lo quebraríamos más. Entonces hay una gran disparidad entre las guías que da el ministerio y precisamente la realidad del POS. Se necesita, por eso se ha dicho que las nuevas guías en realidad no están autorizadas para aplicación, precisamente porque no tienen los últimos estudios costo-efectividad y costo necesarios para mostrar su beneficio desde el punto de vista de la supervivencia del sistema. Por eso, si el paciente por cualquier circunstancia no recibe sulfonilurias y se va a medicina interna, ustedes ven que ya precisamente por CTC podemos utilizar cualquiera de los nuevos medicamentos, una glitazona, un DPP4 o una GLP-1 o la insulina o cualquiera de los análogos de la insulina o cualquiera de los 8 de los 12 que les decía que están en nuestro medio. Pero estos son los de segunda línea que se utilizan. Si el diabético sigue en control, debemos supervisar, y esto es supremamente importante en toda persona que tiene una enfermedad crónica, si hay una buena adherencia a las recomendaciones que estamos dando. Tenemos un error precisamente, y en Colombia ya lo tenemos, y en Medellín lo tenemos muy bien documentado, de que consideramos falla terapéutica y rajamos del servicio de salud, del ministro, del gerente, del que se roban la plata, y decimos que los medicamentos del POS no sirven. Resulta que el paciente, y esto lo tenemos bien documentado, en el mundo está bien documentado, pero en nuestro medio lo tenemos bien documentado, es que el paciente no sigue las recomendaciones o porque está comiendo alimentos que no debe, o no está tomando las dosis adecuadas, o no está haciendo ejercicio, ¿cierto? Y entonces, lógicamente, el medicamento, ya lo dijimos, si no sigue los estilos de vida saludables, no le va a servir. Entonces, lo que hacemos habitualmente es que bajamos el servicio de salud y lo mandamos a medicina interna o a servicios ya más especializados por ese criterio, cuando lo que tenemos que hacer es que el paciente se haga una buena adherencia, tome bien los medicamentos y verán que se controla la mayoría de los pacientes. Esto, como les digo, está muy bien documentado en nuestro medio de los programas de farmacoterapéutica que tenemos con los químicos farmacéuticos acá en Medellín, en programas plenamente establecidos. Y los comenzamos a trabajar precisamente con los regentes de farmacia, que eso es lo que hemos venido haciendo en algunas subregiones, donde el regente de farmacia nos está comenzando a colaborar en la evaluación de la adherencia de los pacientes, no solamente los medicamentos, sino los estilos de vida que ellos tienen. Entonces, si vemos que el paciente tiene una buena adherencia, está con 2 medicamentos y no se controla, ya necesita un tercer medicamento. En el POS, entonces les decía, glibenclamida, metformina, y no nos queda sino la insulina. Muchos de ustedes ya hemos encontrado, y eso me satisface mucho, que le han perdido miedo a utilizar la insulina y la está manejando en los pueblos. Esto queremos que cada día se haga más. Vamos a tener talleres de insulinoterapia, precisamente con el que ustedes aprendan a manejarlo y le pierdan el miedo. En realidad, el ideal del diabético es de que se haga un reemplazo de lo que tiene, que le falla, que es la insulina. Y se ha encontrado que el diabético sobrevive más quien conserva la célula beta, que es la que produce la insulina entonces. Entonces el ideal es precisamente hacer un reemplazo, así como se hace en cualquier otro órgano endocrino, un reemplazo terapéutico adecuado. Le hemos tenido miedo a la insulina y lógicamente tiene algunas implicaciones desde el punto de vista de la aplicación y de los riesgos de hipoglicemia, pero indudablemente sería un ideal. Pero entonces cuando el paciente ya llega con 2 medicamentos que encontraron el POS y no es insulina lo que le podemos aplicar, entonces lógicamente tienen que remitirlo a medicina interna, donde nosotros ya recomendamos cualquiera de los medicamentos orales, o precisamente utilizamos, si el paciente tiene un perfil, que casi siempre son pacientes con mucho sobrepeso, con mucha ansiedad y con las hemoglobinas glicosiladas están por encima de 9, utilizamos GLP-1, que como les decía, son nuevos medicamentos, tienen el inconveniente que son costosos y son de aplicación por vía subcutánea.
Aquí hay algo muy importante y es que hasta hace poco los que habían en Colombia era para aplicación 2 veces al día. Hace unos 2 años o tal vez 3 años veníamos aplicándolo uno que ya era 1 vez al día y ya desde el año pasado entró uno que se aplica es 1 vez a la semana. Miren el avance tan grande y tan importante que tiene eso. Es un chuzoncito, que es una picadura de pulga, que el mismo paciente se la puede hacer en abdomen y precisamente es cada 8 días. Esto es una ventaja grandísima, lamentablemente está costoso. Esperemos que en algún momento llegue al post. O las insulinas basales o cualquiera de los análogos de la insulina que les decía, pero ya ese paciente ya tiene usted que remitir. ¿Qué estamos planeando desde el punto de vista y que va a entrar en ejecución primero aquí en el área, los municipios del área metropolitana? Internistas que van a ver con ustedes los pacientes a cada uno de sus sitios de trabajo. Ya no tiene el paciente que ir a un sitio distinto, porque hemos encontrado que hay mucha deserción precisamente en eso, por muchas razones. La primera razón es la parte económica, la dificultad que tiene la persona, porque habitualmente tiene que ir acompañada de pagar pasajes de venir a Medellín y lo que implica venir a Medellín a especialista, o si es de una vereda o de un pueblo cercano a donde está la subregión, la cabecera de la subregión, a ir a donde hay ya algunos especialistas. Entonces, vamos a desplazar a estos especialistas, son medicina interna, ya tenemos 3. A partir de la próxima semana van a comenzar a ir a los pueblos del área metropolitana, donde ustedes les presentan a los pacientes, ellos lo evalúan con ustedes y les van a dar las recomendaciones que necesitan. De que esto les doy la primicia, porque es algo que ya viene aportando al programa que veníamos trabajando hace un año ya, que en pacientes de alto riesgo, donde la diabetes era uno de ellos. Les van a tener la oportunidad de no solamente de los diabéticos, sino pacientes hipertensos y los pacientes con EPOC. Y si con 3 medicamentos en 3 meses, o lógicamente de acuerdo al riesgo, ese paciente no se controló, ya indudablemente, le había dicho, con 3 medicamentos definitivamente necesita insulina. Generalmente no se suspenden los 3 medicamentos, sino se comienza con dosis bajas de insulina, generalmente dosis basales, y puede que se vayan disminuyendo los medicamentos en la medida que el paciente se va compensando. La experiencia que yo personalmente tuve en el Hospital San Vicente de Paúl es que muchas personas cuando tenían que comprar los medicamentos decían mejor formúleme la que se chuza uno y yo evito tomar tantos medicamentos. Y en ese caso lo tenían que comprar. Muchos pacientes preferían la insulina hasta tener que tomar 2 o 3 medicamentos al tiempo. Esto lo estamos comenzando a ver ya en algunos grupos poblacionales, sobre todo en Oriente, donde parece que hay un nivel educativo superior y que muchos pacientes pues precisamente están aceptando el manejo de la insulina antes que 3 medicamentos fuera de todos los demás que tienen por las comorbilidades que tiene el diabetes. Esto es más o menos lo que les decía, pero precisamente la ADA cada enero saca unas recomendaciones nuevas. Prácticamente este cuadro es el mismo que les dije. Ya es una actualización donde se dice, por un lado está la parte de medicamentos orales, el tope son 3, y con los 3 usted no los controla, indudablemente ya tiene que llegar a los niveles de insulina. ¿Qué comentario les digo con la insulina? Fíjense que los pacientes le tienen mucho miedo a la insulina, así como los pacientes hablan mal del sistema de salud, de la ley 100. ¿Por qué? Porque no han oído hablar a nosotros en el equipo de salud de rajar de esto. Muchas de las causas, por lo menos yo lo tengo documentado y con el programa de farmacoterapéutica, inclusive a nivel de super especialistas, como la queja tiene que tener un nivel de autocrítica. Muchas de las quejas y las fallas que nosotros consideramos como fallas terapéuticas son culpa de nosotros. En hipertensión les mostré cómo la inercia clínica es un fenómeno altísimo, grave, que precisamente en los Estados Unidos muchos médicos están pagando demandas precisamente por tenerla. Nuestro medio ya comienza. Entonces, tenemos mucha inercia clínica. En la respuesta, y yo les traigo aquí el cuadro que mostró la cuenta de alto costo hace más o menos un mes, mostró que apenas el 40% de los diabéticos están en metas, aún a nivel especializado. Miren que esto nos da una falla muy grande. Solamente en servicios muy especializados que ya están aquí en la ciudad, pues llegan a un 60%. Pero entonces tenemos muchas dificultades en ese sentido. Entonces, lo que les decía es, dejen de satanizar con la insulina, de amenazar al paciente. Si no se porta bien, van a necesitar insulina. ¿Por qué? Porque es que cada día más se ve de que la terapia reemplazo
en este caso hormonal, que es la insulina, es lo más adecuado. Si queremos que ese diabético no haga complicaciones con daños de órgano blanco y sobreviva más, conservando la célula beta. ¿Y cómo lo hacemos? Con terapia precisamente de reemplazo, que es con insulina. Entonces, van a encontrar que en los próximos años, cada día la insulina se va a necesitar más. Recuerden que la insulina puede ser basal, se aplica una vez, puede ser en la mañana, en la noche. Tenemos insulinas de larga acción, están los NPH conocidas por ustedes, o están las nuevas insulinas, los análogos de insulina, en los cuales con una aplicación diaria que puede ser aplicada en la noche o en la mañana, le hace un cubrimiento de 24 horas. Pero hay pacientes en los cuales, esto les muestra pues el cuadro, las acciones de las diferentes insulinas, y algunos necesitan aplicarse inclusive antes de cada comida. Son pacientes más difíciles, en los cuales ya hoy en día los ve uno en cualquier sitio, que se levantan la camisa si es un hombre o la ombliguera una mujer y se aplican su insulina sin ningún problema. Entonces la idea es no satanizar la insulina, sino todo lo contrario, es decir, que hay insulinas y en el post la ofrecemos de muy excelente calidad, de aplicación muy fácil porque los tipo precisamente bolígrafos han facilitado esto, pero tenemos un problema muy grave en la salud y que ese es un problema muy grande y en mi opinión muy personal que Colombia yo creo que hemos avanzado muchísimo con relación a otros países. La ley 100 ha hecho un avance grandísimo con todos los defectos que tiene, que se roban plata, que pues roban plata en todos los niveles, de profesionales, no profesionales, instituciones, bueno, de todos los niveles. Nos aplican la droga, los medicamentos, bueno, con todas las dificultades que hay, los pacientes también. Pero independientemente que estamos ofreciendo, en el caso de la diabetes, lo último que da la medicina en el mundo. En este momento ya está una de las insulinas, se llama Deglutec, que se está ofreciendo precisamente y se están aplicando pacientes nuestros, con CTC, a muchos pacientes nuestros. O sea, tenemos la oportunidad de ofrecerle a los pacientes lo último que tiene la medicina. Pero es que cuando le ofrecemos estos últimos medicamentos, lo mismo que pasa con el EPOC, con los inhaladores, nadie le explica al paciente porque no se sabe, ni el médico sabe, muchas enfermeras no saben cómo se aplica, ni cómo se maneja el glucómetro, ni cómo se aplican estos medicamentos. Entonces tenemos que comenzar por ahí. Ahí vamos a ver cómo hacemos ya están planeados, hacer precisamente unos videos y para que ustedes los tengan la oportunidad de conocerlos dentro de los programas que tenemos de capacitación virtual. Pues los estimulo y ahora eso es muy fácil conocerlos, hay muchísimos a través de Google que ustedes pueden tener acceso precisamente a todos estos sistemas nuevos que en este momento son muy importantes. La conclusión es que la diabetes es una enfermedad muy común, lamentablemente es una enfermedad crónica, está en el grupo grande entre las 4 principales que producen la mortalidad en el mundo y en nuestro medio también está, que cada día esta epidemia nos está avanzando mucho más, que no lo estamos cantando adecuadamente, que los que cantamos no los estamos tratando bien, tenemos con qué, y donde la prevalencia de diversidad clínica es bastante significativa. La invitación es que nos capacitemos adecuadamente, que estemos atentos a hacer las cosas bien y a estimular a ustedes que estemos precisamente en contacto a través de todos estos programas. Muchísimas gracias. Estamos atentos a inquietudes o aportes que puedan hacer desde sus niveles de trabajo. A las preguntas. Yo creo que tiene Ya hay preguntas. ¿Qué preguntas? Sí, ahí te van a abrir ya el otro lado de la pantalla para que. Acuérdate que ellos te las mandan escrito y vos las respondes ahí. Eso. sí, cumplidas. Bueno, ¿El Hospital San Luis Beltrán dónde es? ¿Dónde es el San Luis Beltrán? ¿Se leen arriba o abajo? como quiera. Donde nos queda fácil, hermano. Entonces, importante que lo hagamos. Así lo leen. No, esta es la hora. No, mejor acá. Ahora acá. Ah, yo pensé que era aquí.
Sí, tiene que tener más grande. De San Jerónimo. De San Jerónimo. ¡Ja! Vea qué tan importante estuvimos el viernes en San Jerónimo. Toda la mañana en capacitación de esto y no fue ningún médico ni nadie de allá. Vean qué tan interesante es la pregunta. Entonces tenemos que interesar. Sería muy bueno que pregunten a ver qué pasó. Que estuvimos toda la mañana en un programa de capacitación del occidente y fueron 2 médicos de toda la región. De Liconia, fueron 2 médicos que fueron 2 médicas. Y nos llamó la atención que precisamente del hospital a donde llegamos y que se está montando un programa que va a ser piloto en el país de riesgo cardiovascular, nadie asistió. Vea qué tan interesante. Pues ya tuvieron la oportunidad, yo creo que vale la pena, transmito la idea y vamos a ver qué les ayudamos. Pero sí pues, sería muy importante que cuando vamos y que eso se anuncie con suficiente anticipación, en realidad sí busquen la manera de que sí asistan. Hemos estado 2 veces precisamente, bueno, este es en San Jerónimo, estuvimos en Santa Fe de Antioquia, perdón. Pero precisamente las 2 veces que hemos ido a Santa Fe de Antioquia para la capacitación de toda la región de Occidente, no me recuerdo que haya ido nadie del San Jerónimo. Pero la idea es que nos escriban y bueno, lo que necesitamos es gente interesada. Y eso buscamos la manera de cómo los capacitamos. O los organizamos en programas virtuales que ya tenemos alguna información. Precisamente en el programa virtual de riesgo, de alto riesgo, ahí los podemos vincular para que por lo menos a nivel virtual tengan ustedes la capacitación. Más inquietudes, a ver qué más preguntas puede haber. A ver, ¿quién se anima? Con toda tranquilidad. ¿O qué dificultades han tenido? Nosotros no manejamos la parte administrativa, pero les ayudamos. Ayudamos donde hay dificultades, que generalmente son muchas. Pero más la parte clínica. Acá lo que les podemos responder más en la parte clínica. Yo creo. Bueno, muchachos, o fue muy clara la charla o no se entendió nada. Entonces, pero la idea es que, bueno, vamos a estar en contacto y habrá oportunidad de que las inquietudes o los aportes que haya de cada uno de los sitios de ustedes, donde siempre vamos, aprendemos muchos de ustedes mismos también. Así que muchísimas gracias.